Hoy no puse el título otra vez. Bueno, hoy es clarificación de términos, ¿sí? Vamos a ver hoy 3 ideas que están en un curso de milagros que la verdad que le agradezco a Euge, que Euge me las planteó y van a servir para clarificar un par de cosas que vamos a ver y vamos a transitar cuando hacemos un curso de milagros. Así que hay 3 ideas. Una que tiene que ver con una confusión por ahí que se puede generar entre la idea de los dones de Dios y los maestros de Dios. Vamos a distinguir estas dos cosas y también vamos a hablar de la proyección, de qué es la proyección según un curso de milagros. Así que vamos a empezar con la idea de cuál es la diferencia entre los dones de Dios y las características de los maestros de Dios. Los maestros de Dios, vamos a ver quiénes son los maestros de Dios. Los maestros de Dios, en el libro, cuando queremos ver la sección que habla, que dice manual para el maestro, vamos a encontrar en la primera parte que habla de las características de los maestros de Dios. Un maestro de Dios no es una persona que sabe más que otra y que le va a enseñar algo a otra. Esta es una confusión que se puede generar debido a que nosotros en la enseñanza, digamos, en nuestra mentalidad, basada en nuestra historia, lo que hemos entendido siempre es que un maestro es una persona que sabe más de algo y lo enseña, ¿sí? Bueno, desde el curso de milagros, un maestro de Dios en realidad es un ser, una persona que toma la decisión interna de usar toda su experiencia para despertar. Es una decisión interna que toma, a veces inconsciente, sin darse cuenta. Puede ser que hayamos estado trabajando el perdón, haciendo talleres, haciendo distintas cosas para mirar dentro nuestro, para descubrir dentro nuestro las respuestas que tenemos a un montón de preguntas. Entonces, un maestro de Dios, sea consciente o no sea consciente, o tal vez ni siquiera haya escuchado jamás la palabra maestro de Dios, es visto desde un curso de milagros como una persona que está usando su experiencia, lo sepa o no, para despertarse, para ser más consciente, para descubrirse a sí mismo o para desarmar un sistema de pensamiento ilusorio. Así que el maestro de Dios tiene unas características. Tiene características, por ejemplo, una de las características es que un maestro de Dios varía en forma. Un maestro de Dios no tiene la misma cualidad. Por ejemplo, una persona que está trabajando en sí misma y sin darse cuenta se comparte, sin darse cuenta, por ejemplo, en el caso de los que facilitamos un curso de milagros, los que guiamos a otras personas o damos talleres y estamos en el constante trabajo, ¿sí? Tal vez tiempo atrás hacíamos lo mismo pero no lo reconocíamos. O sea, dábamos consejos, escuchábamos mucho, tratábamos de apoyar a otras personas o ayudar a ver las cosas de otra forma. Lo hacíamos en nuestra vida también. Así que no éramos muy conscientes de que hacíamos eso, pero lo estábamos haciendo. Cuando esto se empieza a afianzar y a afirmar en mi vida y cada situación de conflicto que yo vivo la uso, la aprovecho para mirar dentro mío, para descubrir algún sistema de pensamiento, un hábito, un patrón, para ver en una relación qué es lo que la relación me está aportando para yo sanar y a su vez para sanar la relación. Todo eso que estoy haciendo es una característica de un maestro de Dios, pero como diferimos un montón las personas, todo en forma de pensar, en forma de hablar, en forma de expresarnos, esto entonces se va a desarrollar en cada persona de una forma distinta. Por ejemplo, te vas a encontrar con una facilitadora como yo de un curso de milagros que lo facilita de una manera. Te vas a encontrar con José Luis Molina, que facilita de otra, con Susana Ortiz, que facilita de otra, con Jorge Lomar, que facilita de otra, y así vas a tener un montón de maestros a lo largo de tu camino que te van a ir aportando distintas herramientas desde su propia experiencia. Su experiencia es una experiencia de perdón, entonces al experimentarlo lo pueden compartir. Entonces difieren en tono y en forma muchísimo. Así que los maestros de Dios, según un curso de milagros, pueden ser hablar en distintos idiomas, enseñar de distintas formas, compartirse de distintas formas. Y tienen unas cuantas características. Las características que sí unifican a estos seres que se comparten de alguna manera o que trabajan en sí mismos,
Están detalladas en el manual para el maestro, ustedes las van a ver en la primera parte de esa última sección del libro, están detalladas, yo las voy a leer así nomás, solamente describo algunas, y vamos a ver la diferencia entre las características de un maestro de Dios y los dones de Dios. Las características del maestro de Dios, por ejemplo, son la confianza, la honestidad, la tolerancia, la mansedumbre, la alegría, la indefensión, la generosidad, la paciencia, la fe. Todas estas características no hablan de una buena persona, hablan de esto. La confianza en un maestro de Dios es algo que se va desarrollando. Se va desarrollando a medida que, a través de experiencias conflictivas, esa persona, ese ser, se va dando cuenta de que una experiencia conflictiva es una oportunidad para cambiar de mentalidad, para descubrir que estaba atrapado en sus propios pensamientos de culpa, de miedo, y entonces los perdona. Y entonces mira la situación nuevamente y ve la situación como algo de lo que se siente agradecido, una situación que en principio era de conflicto. Así que eso le aporta muchísima confianza, se da cuenta de que puede volver a ser, eso se puede tomar como una nueva costumbre de tomar los conflictos o de ver las situaciones que le hacen sentir algo como una oportunidad para sanar en su mente. Así que va desarrollando la confianza no solo en sí mismo, sino en un nuevo patrón, en una forma nueva de pensar. La honestidad, los maestros de Dios son honestos consigo mismos, es decir, se empieza a desarrollar en cada maestro esta característica de permitir lo que estoy sintiendo, permitir expresar, entonces empiezo a ser honesto porque, claro, me doy cuenta de que eso es lo que está pasando, no me voy a mentir. ¿Para qué voy a disfrazar lo que estoy sintiendo? ¿Para qué voy a rechazar lo que estoy pensando? Sino que simplemente lo asumo como algo que está sucediendo en mí. Soy honesta, soy honesto, voy sintiendo y voy permitiendo eso. Bueno, la alegría es una característica que al no sentir la vulnerabilidad empiezo entonces a sentirme más alegre, a sentir como todo más liviano, más ligero. Bueno, todas estas tienen una característica que están unidas entre sí, así que esas características de los maestros de Dios, una cosa que es importante saber es que son características que pertenecen al nivel de las formas. Las características de los maestros de Dios son del nivel de la forma, son del nivel de la dualidad, del nivel del ego, ¿sí? Son maravillosas, y se necesitan, son fundamentales acá. ¿Son fundamentales para qué? Para trascender también la misma idea de la dualidad, de la forma, de la identidad cuerpo como la identidad real. Así que todas estas características de los maestros de Dios se van a ir desarrollando. Para quienes tengan el libro del Curso de Milagros, recomiendo que lean en esa última parte, no importa en qué lección vayan ni en qué parte del texto vayan, recomiendo que vayan a leer esas características de los maestros de Dios. Y sobre todo en la sección de desarrollo de la confianza van a ver una explicación del proceso del desarrollo de la confianza en una persona que está trabajando en sí misma como un proceso bastante puntual y habla incluso como de etapas de mucha alegría, de mucha paz, de mucha quietud, y etapas donde parece que todo se viene abajo, donde todo es un caos, donde se me mueve el mundo. Así que lo describe bastante bien y está bueno para uno poder verse reflejado y desarrollar la confianza en que hay un porqué de esto, hay un sentido de por qué está pasando esto. Así que esos son en cuanto a los maestros de Dios. Los maestros de Dios son maestros de Dios porque vienen acá a reflejar una cualidad que es la misma cualidad que compartimos con Dios. Ahora, los dones de Dios no pertenecen al ámbito de las formas, ¿sí? Los dones de Dios son la herencia. Es como eso que heredamos de nuestros padres, que no podemos negarlo. Por ejemplo, no sé, la forma de los ojos, la altura, no sé, la forma de la cara, algunos gestos. Esas cosas que heredamos son innegables, son heredadas de nuestros padres. Bueno, la herencia, los dones de Dios son la herencia de Dios. Son eso que heredamos de nuestro Padre. Nuestro Padre, Dios, no pertenece al ámbito de las formas.
no pertenece al ámbito de las formas, pero está reflejado en el ámbito de las formas. Es decir, estos dones que yo recibo por ser mente y estar en la unidad y pertenecer al ámbito de la no forma y de la eternidad, se pueden ver reflejados acá. A veces uso el ejemplo del sol. El sol y los rayos del sol, ¿sí? Los rayos pertenecen al sol, son una parte del sol. Pero si yo miro un rayo por separado, el rayo no es el sol, es un rayo, pero tiene las mismas características, ilumina. Un rayo siempre va a iluminar porque no pierde las características de su fuente. Nosotros, nuestra característica es el amor y ese es nuestro propósito y ese es nuestro don. El don de extender el amor, de ser en la eternidad, de ser en la indefensión, en la inocencia, en la perfecta amorosidad de la que formamos parte. Esos dones están con nosotros, no los perdimos. Pero, ¿qué estamos haciendo? En este camino estamos deshaciendo una decisión que tomamos en nuestra mente de negar los dones de Dios. Ahora, cuando empiezo a trabajar el perdón, cuando empiezo a mirar dentro y me empiezo a encontrar con ideas que puedo perdonar, esas ideas al ser perdonadas se despejan mi mente. Sería como si esos rayos del sol, que forman parte del sol pero que no son el sol, de golpe esa nube que los tapaba se corre. Entonces un pensamiento falso acerca de mí, ese pensamiento falso acerca de mí es perdonado, se corre, y al correrse lo que sale de mí es mi naturaleza amorosa, divina, luminosa, y eso es un reflejo. Es decir, los dones de Dios se pueden manifestar aquí como el mismo reflejo del rayo del sol. Se manifiestan pero no forman parte de este ámbito. Una persona que va deshaciendo un sistema de pensamiento que dice que es algo separado de Dios, a medida que se va deshaciendo a través del perdón, se va encontrando con su naturaleza. Y su naturaleza siempre va a reflejar su fuente. Aunque su fuente no pertenezca a este ámbito, porque puede ser que el sol ilumine, pero el sol no pertenece al ámbito de la Tierra. Pertenece al ámbito del espacio, sin embargo, incide completamente sobre la Tierra. Esto es lo que somos nosotros. Es como si nosotros fuéramos un rayo de luz de la fuente de luz, ¿sí? Al yo descubrirme, reconocer y recordar que soy eso es lo que voy a irradiar. Al ser parte de la fuente, del amor, lo que voy a hacer es extender amor. Eso no lo podemos hacer en tanto sigamos negando nuestra fuente y digamos que estamos separados de la fuente y que nosotros somos un cuerpo separado de Dios y que Dios es algo alejado, externo y medio inalcanzable, ¿sí? Entonces, la diferencia entre los dones de Dios y las características de Dios básicamente son que las características pertenecen al ámbito del cuerpo y de las formas y los dones de Dios son parte de nuestra esencia, ¿sí? Algo que no va a variar, que va a ser igual en todos, porque todos tenemos la misma herencia. En cambio, las características de los maestros de Dios, en algunos maestros se van a ver de alguna forma y en otros de otra. La similitud entre todos es que todos van a poseer una confianza, la honestidad de mirar dentro y asumir y ver honestamente lo que está pasando, no negarlo, no cambiarlo. La mansedumbre, ¿sí? La mansedumbre que te da la seguridad de saber que no sos vulnerable. Así que todas estas características las vamos a ver también en distintos niveles. Hay maestros que todavía están trabajando la confianza, hay maestros que están mucho más avanzados en esa confianza, hay otros que están mucho más avanzados en la alegría, hay otros que todavía están conectando con esa parte, todavía se toman en serio algunas cosas. Así que va a variar, ¿sí? Espero que esta diferencia se haya entendido, que no les haya hecho más matete. Y la última cosa que quería aclarar hoy, hacer una clarificación en cuanto a la proyección, que Euge también me preguntó. La proyección, ¿sí? Euge me preguntaba si la proyección era una proyección de lo que nosotros pensamos, se proyecta inmediatamente, o según si estamos en la mente del amor o en la mente del miedo, entonces vamos a proyectar según eso. La proyección pertenece al ámbito del ego, con lo cual es pura fantasía. Así que dejo ahí el machete con respecto a las características de los maestros de Dios.
La proyección siempre es del ámbito del ego, siempre. Veamos esto así. Una vez que mi mente tiene la idea de que está separada de Dios, lo que hace es proyectar esa separación. La proyecta, ¿por qué? Porque no está en el ámbito de la creación, encima. Niega el ámbito de la creación. Entonces lo que siente es vacío. Lo que es distinto de la unidad es la separación, es lo separado, las formas. Entonces, desde un pensamiento así, lo que hace es fabricar un mundo. Desde esa mentalidad, que es la mente separada, lo que yo tengo son dos mentalidades, ¿sí? Porque en el mismo instante que la mente del Hijo de Dios tiene un pensamiento de que podría estar separado de Dios, es decir, tiene el libre albedrío de elegir negar a Dios y está eligiendo negar a Dios, niega a Dios como su realidad y dice que tiene la capacidad de experimentarse separada, ¿sí? Esta capacidad realmente no es que la tenga, no puede separarse de la unidad, nada que pertenezca a la unidad se puede separar, pero puede tener una fantasía, una ilusión y fabricar un sueño. Fabrica un sueño en el que se experimenta. Ese sueño sigue estando dentro del Hijo de Dios, dentro de la mente que está unida a Dios. Pero dentro de la fabricación lo que hay es una proyección de un mundo. Ese mundo y esa proyección son completamente inocentes. Realmente no pueden afectar a la mente del ser, no pueden afectar al Hijo de Dios. Sí, la experiencia vivida como la experiencia real, en mí, que me identifico con esa cuestión separada y chiquitita, me va a hacer vivir una experiencia dolorosa y de miedo. ¿Por qué? Porque volviendo al ámbito mental, que se cree que está separado de Dios, tengo la posibilidad de experimentarme identificado con un sistema de pensamiento que se llama ego o yo o separado, o un sistema de pensamiento que es esa misma mente que tiene la idea, el pensamiento de separación, recibe la voz del Padre, la voz de la unidad, ese recuerdo, ese otro pensamiento que dice: sos libre de experimentar lo que quieras, pero vas a seguir perteneciendo a la unidad. Sos parte del amor, te amo, sos uno conmigo y eso no lo olvides. Mientras estás jugando a... yo pongo todo en palabras que podamos entender, porque lo abstracto es muy difícil de explicar. La experiencia de unidad y de separación, a veces uno busca las palabras para que entendamos, pero ese recuerdo está en nuestra mente. Entonces imaginemos que desde la mente separada hay dos alternativas. Una, ser completamente inconsciente de que yo estoy unido a Dios, a la fuente, y entonces proyectar todo lo que proyecto está basado en esa separación, en ese vacío y en esa culpa de haber hecho algo malo, porque al separarme del amor lo que me falta es amor. Y la experiencia de no amor es una experiencia de miedo, es lo opuesto, miedo, culpa, falta de. Entonces todo lo que voy a proyectar va a estar teñido de esta idea, va a tener estos cimientos. Ahora, en esta misma mentalidad, tengo la oportunidad de proyectar un mundo, pero desde una mente recta, como le dice el curso de milagros, de una mente que sabe que está unida a Dios. Entonces, sabe que está en un sueño. ¿Cómo vamos a vivir un sueño sabiendo que es un sueño? De una forma inocente, tal vez en algún momento teniendo que perdonar alguna idea que me creo, pero nada que realmente agite mi experiencia consciente de lo que soy. Es decir, no hay una identificación con la separación, sino hay un permitir la experiencia completa. Ya que decidí tener una experiencia de separación, la voy a tener plenamente. Voy a vivir plenamente el cuerpo, plenamente la alegría, plenamente la tristeza, plenamente lo que sea que vengo a experimentar acá. Desde la total aceptación que esta experiencia es deseada por mi mente. No es que yo estoy acá de casualidad. Estoy acá porque en mi mente hubo un deseo de proyectar la separación. ¿Por qué? Porque soy el Hijo de Dios y puedo manifestar lo que quiera. Ese es el poder que tiene el Hijo de Dios, que es igual al Padre. No puede crear al Padre, pero puede crear de sí mismo hacia abajo todo lo que quiera. Lo que cree es inocente y todo va a estar reflejando amor. Ahora, puede que yo no vea que está reflejando amor. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo con la mentalidad del ego. Entonces, cuando miro con la mentalidad del ego, todo lo que voy a ver reflejado
es culpa, miedo, carencia y todas esas cosas que siempre repito. Así que la proyección siempre va a ser proyección, ya sea que yo esté en la mentalidad del miedo o en la mentalidad del amor, ya sea que yo esté recordando o teniendo una experiencia de reconocimiento de que soy parte de la fuente y me viva mayormente en el día conectada o consciente. Tengo igual la experiencia, tengo sentimientos, me peleo con la pareja que tengo, me enojo con mis hijos, me preocupa, algo pasa que me alerta, que me hace sentir cierto movimiento. Eso desde una mente errada inmediatamente es usado para perdonar, para ver ahí un reflejo de lo que estoy negando. Estoy negando que soy el amor y entonces ahí se me está recordando. ¿Cómo se me recuerda? Y porque esa situación es una situación para perdonar. Es una situación que esconde detrás una liberación, la liberación de algún pensamiento que me creí. Así que vamos a ir deambulando entre estas mentalidades. Quedé trabada. Un maestro de Dios lo que hace es usar todas las situaciones para seguir despertando, ¿sí? Para finalmente vivir esta experiencia plenamente en conciencia de que es parte de la fuente. Así que si tienen alguna pregunta que surja de esto que conté, aprovechenla, yo espero ahí un cachito a ver si quieren preguntar algo. A ver si quedó alguna por arriba, creo que no. Si tienen alguna pregunta aprovechen para hacerla y si no, esto va a quedar ahí grabado en el IGTV, la pueden hacer después. La idea era hacer un video cortito con clarificación. Todas las semanas voy a intentar clarificar algo. Pueden dejar alguna pregunta sobre el libro, sobre las palabras, sobre algo que no entienden que está en el libro escrito, ya sea en el texto o en las lecciones, para que después lo podamos clarificar acá en vivo, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta, vamos a ir despidiéndonos. Bueno, esto va a quedar grabado en el IGTV, como siempre, de acá. Y ahora en unos días voy a estar avisando la fecha del nuevo taller online. Vamos a hacer un taller de perdón. Los talleres de perdón online duran 2 horas nada más, ¿sí? Son talleres cortitos, pero para ver de qué se trata el perdón, cómo lo podemos aplicar, para qué nos sirve y cómo se usa. ¿Cómo uso el perdón? ¿De qué se trata? ¿Qué cosa no es el perdón? ¿Qué cosa entendimos que era perdón y no era? ¿Sí? Y en qué situaciones lo podemos usar. Así que bueno, me voy despidiendo, les dejo este videito acá y espero cualquier pregunta que tengan para hacerme para que sigamos aprendiendo juntos y compartiéndonos. Gracias.